Nuestra ciudad es ahora la segunda mejor conectada del mundo, solo detrás de Moscú, la capital rusa. Así lo dio a conocer Claudia Sheinbaum durante la inauguración del poste número 13.694 de la red de Wi-Fi gratuito y postes del C5 de la Ciudad de México. Con la instalación de este dispositivo de vigilancia y conectividad, se llegó a la meta de este año. Y ahora existe cobertura de este servicio en toda la Ciudad de México. Para nosotros, el Internet gratuito también es un derecho en la ciudad. Es un derecho para todos y para todas y lo debe proveer el gobierno de la ciudad. Pero, ¿cuáles son estos postes y cómo se puede tener Internet gratuito? El procedimiento es sencillo. Basta con estar en un rango de distancia no mayor a 50 metros, acceder al panel Wi-Fi de tu dispositivo móvil, buscar la red gratis-CDMX-C5, aceptar los términos y condiciones y listo. Lo mejor es que el tiempo para navegar es libre. Al día de hoy ha habido 11 millones de conexiones y el uso se ha ido incrementando en el tiempo, por supuesto. El mes pasado tuvimos 3.5 millones de conexiones en el total de postes. Sin duda la utilidad de estos postes del C5 y tener una red Wi-Fi siempre a la mano es de ayuda. Sin embargo, aún hay muchos ciudadanos que desconocen de su existencia. No sabía. Bueno, pues que puede uno tener comunicación en cualquier lugar. Eso es importante. No me digas, ¿a poco sí? Estaba yo equivocado, hombre. ¿Cómo le estoy pareciendo a mi México tan bonito que nos falta esa tecnología? Bueno, pues en parte es lo que prometió, ¿no? El gobierno, que iba a dar acceso a internet, iba a empezar del centro hacia afuera y pues está bien porque es necesario. La mandataria capitalina comentó que pese a que se ha llegado a la meta en cuanto a cobertura, la visión del proyecto es abarcar a futuro a cada escuela y hospital de la Ciudad de México. Con imágenes de Javier Cordero, Víctor Diego, 21 Noticias.